Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. How's everyone? I'm ready to begin. Welcome to English Star. Y así podríamos seguir en una constante presentación. Muy bien, comenzamos entonces continuamos en realidad con la primera lista de los 5 primeros verbos irregulares. En este caso, comenzamos primero con awake, luego continuamos con el verbo be, después continuamos con el verbo beat, después de eso continuamos con el verbo become y ahora vamos con el verbo begin. Obviamente los pasados son awoke, was, were, became, el beat, que se dice tanto en pasado como en presente igual y se escribe igual, el became y ahora estamos con began. Muy bien, la traducción de este verbo began va a ser como pretérito perfecto comencé, pretérito imperfecto comenzaba, como también va a significar como pretérito perfecto empecé y como pretérito imperfecto empezaba. Aquí coloqué un ejemplo simple para utilizar este verbo en algo que ya sucedió, algo que ya comenzó. Por ejemplo, she began to sing. En este caso, tenemos el pronombre she, que podría ser también un sustantivo, un noun. El más generalmente utilizado es Mary, ¿cierto? Ahí ya tendríamos un sustantivo propio, proper noun. She o Mary began. Y el caso del verbo began, fíjense bien que en la letra A, de la segunda sílaba, es un sonido mezclado entre dos vocales. Tanto la E como la A van a ser un solo sonido y este es el sonido que va a originar esta sílaba. Entonces, ese es gan, es como la E primero y la A juntas al mismo tiempo. Entonces ustedes es como que dijeran la E y la A. Gean, gan. Entonces, she began to sing. El caso en este caso el verbo sing, ¿cierto? Que significa cantar. Tiene que ser pronunciada la G, ya que si no estuviera pronunciada, la palabra significaría otra cosa, ¿cierto? Sin el sonido G significaría pecado. Entonces, sería como, si no estuviera la G, sería como ella comenzó a pecar. Pero en este caso, con la G, sing, ella comenzó a cantar. ¿Se fijan? Entonces, she began to sing. She began to sing. Ahora, llevamos, en este caso, un hecho que sucedió y que ya ha comenzado. En este caso, ella comenzó a cantar. Por lo tanto, ya está cantando. Y sin embargo, cuando nosotros colocamos el verbo begin en presente, ella todavía no ha comenzado, pero va a comenzar.
Entonces esas son algunas diferencias, fíjense, que algunos verbos traen para uno poder saber cómo utilizarlo dentro de una oración. Hice 4 ejemplos de oraciones simples para tratar de entender, en este caso, la palabra understand, entender, o comprender, understand, ¿cierto? Sobre cómo y cuándo podemos utilizar el verbo comenzar en pasado. Por ejemplo, la primera oración dice I began to understand. Sale como rima, ¿no? Began, understand. Began, stand. Sería ideal para una canción. En este caso, yo comencé a comprender. Un verbo conjugado en pasado, ¿cierto? ¿Qué pretérito? ¿Qué tipo de pasado? Yo comencé a comprender. Sería pretérito perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, también aquí podemos ver que como que falta información, como que hay algo que debería complementar todo esto. Porque uno se preguntaría, I began to understand. Yo comencé a comprender. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué has comprendido? ¿Qué es lo que comprendes? Entonces yo ahí puedo complementar o ampliar mi oración para que fuera más específica. ¿Y qué es lo que yo puedo colocar? Es ahí donde vamos a tener que practicar en la última parte para utilizar este verbo. Entonces yo comencé a comprender, por ejemplo, el clima, el tiempo, el pronóstico del clima. I began to understand the weather. ¿Se fijan? Entonces ahí uno puede ir creando más palabras para agregar a esta primera oración. Vamos a la segunda. She began to understand, que obviamente lo único que cambió fue el pronombre. En este caso, el pronombre personal ella, que lo podemos transformar en un sustantivo. Por ejemplo, en el sustantivo propio, Mary. Mary began to understand. ¿Se fijan? Entonces sería, por ejemplo, el sustantivo propio Mary, el verbo begin conjugado en pasado con un pretérito perfecto y luego el infinitivo del verbo comprender. ¿Se fijan cómo uno va armando palabras para hacerse entender? Y a medida que uno va comprendiendo estas cosas, el inglés cada vez va siendo extremadamente más fácil. Ahora, la pregunta sería en esta oración, igual que la anterior, ¿qué es lo que ella comprende? O en este caso, comenzó a entender. ¿Qué podríamos agregar? Generalmente, y por un lado romántico, ¿verdad? Ella comenzó a comprender a su novio. Entonces, en inglés, ¿cómo sería? She began to understand her boyfriend. ¿Se fijan? Entonces uno puede ir ahí armando toda una historia de acuerdo a lo que uno quiera agregar o inventar. Y puede salir algo interesante. La siguiente, y lo otro que quería hacerle entender que en este caso la tercera persona singular, cuando está en pasado ya no existe la regla de la S, muy importante. En pasado no corre la regla de la S en el verbo, al final del verbo. Y en este caso el plural, we began to understand, significa nosotros o nosotras comenzamos a entender. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la materia, la historia que nos cuenta el profesor.
Entonces, we began to understand the story. En este caso, la última también es plural. They began to understand. Ellos o ellas comenzaron a comprender. En este caso podría ser, tal vez, ellos comenzaron a entender. A ver, podría ser, ¿qué podríamos agregar ahí? ¿Alguna idea? Lo dejo como tarea. Ahí complementen lo que ustedes quieran en la última oración. Muy bien. Una reflexión propia mía de que mi manera de hacer estos videos es muy simple, como ustedes ya saben. Yo siempre he dicho, y en todos mis videos, que yo no soy muy experto en computación. Pero sí estoy intentando aprender a través del internet y consultando, viendo otros videos, viendo a mucha gente que se relaciona con este tipo de trabajo. Y así trato más adelante, tal vez si es que pudiera tener suerte, de agregar las mismas clases pero hechas de una forma más entretenida. Es mi sueño querer hacer algo diferente para que sean más animadas. Así que en eso estoy, esos son mis planes y bueno, solo espero algún día darles una buena sorpresa y ojalá que les guste. Muy bien, gracias por ver mis videos y ahora sí me despido con tiempo, no tan apurado. No se olviden de suscribirse. Hay mucha gente que me ve y no se suscribe. Me ayudarían bastante si se inscribieran. Así podría hacer mejores clases. Y la campanita, ¿cierto? Para las notificaciones y los likes. Thank you very much for watching my videos. And don't forget to subscribe and likes and thumbs up and the bell for notifications.